arrancan las sesiones extraordinarias y se espera que mañana Javier Milei envíe al Congreso los proyectos de las reformas anunciadas. El gobierno quiere terminar el año con el presupuesto 2026 y la reforma laboral aprobados. Para analizar estos temas estamos en comunicación con el consultor político Carlos Fara. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿llegarán a tiempo? Bueno, llegarán a tiempo para arrancar, digamos, ¿no? Porque en realidad, si efectivamente la reforma laboral entra por el Senado, primero, digamos, la nueva composición arranca mañana y hay que definir comisiones, lo cual, digamos, este periodo que el presidente definió de extraordinarias hasta el 30 de diciembre, obviamente no va a alcanzar para el tratamiento, creo que va a ser polémico. Creo que la impresión que tengo, digamos, es que todo el trámite, si efectivamente pasa por el Senado, luego pasa a diputados, lo más probable es que todo eso se lleve el verano. Y por otro lado, bueno, vamos a ver, digamos, cuánto de lo que efectivamente estuvo tejiendo el ministro Santilli, finalmente, digamos, va a rendir sus frutos en lo concreto, ¿no? Ahora, esta tarde se parecía que estaba mejor proyectado el debate del presupuesto 2026 que la reforma laboral. Sorprendió a muchos la demora en el envío del proyecto de ley. Algunos te dicen faltaba la firma del presidente, cosa extraña porque con firma electrónica puede darse en cualquier momento, desde cualquier punto del mundo. Y otros dicen todavía hay diferencias. ¿Por qué es tan importante para el Ejecutivo este proyecto y cuál sería el eje de esa discusión? Bueno, primero el gobierno cree que efectivamente esta ley va a generar más empleo. Lo dijo en estas horas el ministro Sturzenegger, ¿no? Sobre esto, digamos, obviamente va a haber todo un debate, pero más allá de que Argentina esté necesitando una actualización de su ley laboral, creo que es un gran signo de cara al mundo empresarial y, por supuesto, digamos, a los mercados financieros. Porque si esto efectivamente se cumple, el gobierno siempre está, y de alguna manera lo dijo también en estos últimos 2 días el ministro Caputo, está con la expectativa de que todo esto ayude a bajar el riesgo país y de esa manera, bueno, tal cual lo hizo hoy, pueda tomar deuda en función de fortalecer las reservas. Recordemos que reforma laboral es uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, más allá del convencimiento del propio presidente. Ahora, Carlos, ¿el trámite es un poco desprolijo a tu criterio? Sí, yo creo que primero está claro que está siendo retocado en estas últimas horas. Me parece que no era un proyecto que estaba del todo claro y que simplemente, digamos, había que esperar las formalidades. El fin de semana largo, efectivamente, siguieron trabajando en los detalles sin poder establecer un consenso con actores importantes, actores de la industria, por ejemplo, más allá del tema de los sindicatos, que por supuesto van a estar, digamos, muy opuestos a estas reformas. Y por el otro lado, digamos, un gobierno que, más allá de la reforma como tal, tampoco debería tener del todo claro cómo tiene que comunicar esta reforma, ¿no? Digamos, no termina de tener como una especie de gran título respecto a las ventajas, entre otras cosas quizá porque está demorado, digamos, el tratamiento de detalle. O sea, nadie sabe exactamente qué proyecto le va a llegar a las manos mañana, ¿no? Bueno, tal vez porque todavía el consenso no se haya logrado en la propia Casa Rosada, pero fíjate, Carlos, qué curioso ver cómo en paralelo a esta discusión los bloques del peronismo, diputados y senadores, tuvieron reuniones para empezar a perfilar una estrategia y además recibieron a la CGT, no solo a los 3 secretarios generales, sino a una parte importante de la conducción. Vamos a compartir lo que dijo Cristian Jerónimo, que es uno de los 3 conductores de la CGT. Planteando de hace semana, la preocupación de un proyecto de reforma totalmente regresivo, con quita de pérdida de derechos individuales y colectivos, y que no va en pos de generar más puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Acá el problema de lo que está sucediendo en la Argentina no es un problema de reforma laboral, sino que el modelo económico está totalmente en recesión, en el cual todos los días
vemos que cierran empresas, que se pierden puestos de trabajo y creemos que la salida no es con una reforma laboral con quita de derechos, ¿no? Es que todavía no tenemos ningún proyecto oficial, han circulado muchos borradores que tienen una propuesta espantosa para los trabajadores, perjudican a los trabajadores, abaratan los despidos, abaratan el costo laboral y como única salida no tienen ninguna otra propuesta desde el gobierno para mejorar la situación de las empresas que bajarle los derechos a los trabajadores. Bueno, allí en última instancia escuchábamos al senador Mariano Recalde, un hombre del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, con una larga carrera dentro del mundo de las relaciones laborales. ¿Podrá el oficialismo, más allá de sus diferencias, lograr los votos cuando son, incluso además de los dirigentes sindicales, gobernadores como Puyar o como Cornejo, los que han tenido reuniones con los gremios de la CGT y han dicho que también tienen dudas? Sí. A ver, primero está claro que el gobierno va a tratar de ir con una propuesta de máxima para establecer una negociación y, digamos, sacar una ley como más moderada. Lo que acá llama la atención es que la Libertad Avanza tiene más fortaleza en diputados que en senadores, ¿no? En senadores, recordemos, la primera minoría, aunque menguada, sigue siendo el kirchnerismo y el gobierno, digamos, está lejos todavía de poder asegurar que construye una mayoría. Por lo tanto, acá se genera, digamos, como todo un interrogante, si efectivamente está bien hechas las cuentas, ¿no? En cuanto a los apoyos que van a lograr y lo que efectivamente van a negociar. Desde el gobierno quieren otorgarle un protagonismo particular a Patricia Bullrich, que recordemos fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa y tuvo un enfrentamiento fuerte con los sindicatos, particularmente con Moyano. Confían, digamos, en esa habilidad. Pero todos sabemos, digamos, que eso puede correr un riesgo importante. Es absolutamente cierto también que si llega a pasar el Senado, el trámite en diputados seguramente sería mucho más llevadero, ¿no? ¿Será que pasa por el Senado o empieza por el Senado por la mayor influencia de los gobernadores, justamente? Bueno, sí, pero, viste, es una cuenta que todavía hay que ver, ¿no? Vamos a ver si efectivamente, como decíamos, todas las reuniones, todas las negociaciones, todas las promesas que se establecieron desde el Poder Ejecutivo, realmente el gobierno finalmente está en condiciones de cumplirlo. Me da como toda la impresión de que por lo pronto, digamos, ha habido, digamos, interrogantes estratégicos, ¿no?, en las últimas horas antes de mandar el proyecto. Carlos, hay algunos sectores que están muy interesados en ver qué va a pasar justamente con el rol que va a desempeñar la senadora Patricia Bullrich. Hoy la veíamos por el primer piso del Senado, va a ocupar el despacho que era de Martín Lustó, no quiso hablar, fue muy cuidadosa. Y vos recordabas los tiempos del ministerio, ¿no?, de la piba, como la llamaba Hugo Moyano. ¿Qué se puede esperar de ella y que cargue con la reforma al hombro, que presida finalmente la Comisión de Trabajo, que logre alianzas y además cómo va a manejar los tiempos, teniendo en cuenta las características que tiene la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarruel, de ser muy puntillosa con el reglamento. Totalmente, seguramente, digamos, no va a facilitar en nada particularmente al Ejecutivo. Yo creo que se va a tener muy puntillosamente al reglamento, tal cual vos decís. En parte, digamos, es su rol y sabemos que su capacidad de administrar la Cámara, entre otras cosas, tiene que ver con cierto apoyo, ¿no?, que le dio el propio peronismo, de cierta condescendencia que le ha dado por el camino. Me parece que lo de Patricia Bullrich es arma de doble filo, ¿no? Seguramente que va a ser presidenta de la Comisión de Trabajo, aprovechando esa circunstancia, desde ya el protagonismo. Ahora, también es cierto que si llega a haber un traspié, todo el costo político, digamos, va a ser de Bullrich, ¿no? El gobierno va a decir, bueno, digamos, te pasé la pelota para que hagas el gol y no pudiste. Bueno, eso tiene que ver, me parece, también con las expectativas dentro del gobierno respecto al rol de Bullrich en el futuro, ¿no? Eso en el Senado. Y en diputados, con el presupuesto, ¿ves que es un poco más fácil, aunque sea la ley madre, es un poco más fácil que la reforma laboral? Bueno, creo que primero sí, creo que es más fácil.
Me parece que el gobierno, digamos, ha prometido algunas cosas que no sé si finalmente se van a cumplir en el presupuesto, pero también es absolutamente cierto que tiene otras herramientas para negociar en otros aspectos, ¿no? Digo, las provincias mineras con el tema de ley de glaciares, etcétera, etcétera. Pero está mucho más cerca, ¿no? De los, de poder, queda como un poco más claro cuáles son los bloques, ¿no? Hasta acá me parece que está más cerca de poder lograr efectivamente esa mayoría. Ojo, de vuelta, digamos, el presupuesto después tiene que ir al Senado y en el Senado la primera mayoría sigue siendo el peronismo y se va a cruzar probablemente el tratamiento del presupuesto con el tratamiento de la reforma laboral, lo cual, digamos, va a ser un verano muy caliente en ese sentido. Carlos, estaba pensando que hoy se cumplen 2 años de gobierno, del acceso al poder del presidente Javier Milei, y ha tenido probablemente la mayor cantidad de meses con el menor conflicto social, más allá de lo agudo que ha sido el ajuste. ¿Pensás que en esto que vos definís como un diciembre que puede ser muy caliente, puede revertirse la tendencia y que la protesta finalmente empiece a definir de alguna manera lo que van a ser estos días de verano? No, realmente no lo creo. Me parece que va a tener desde el punto de vista de la calle y el orden público, me parece que va a tener un verano tranquilo, o por lo menos un diciembre tranquilo. La CGT no terminó de definir el plan de lucha por la reforma laboral. Piensan que las movilizaciones no tienen que ser, digamos, como la primera movida, que la primera movida tiene que ver con operar sobre los gobernadores y los legisladores. Todo eso, digamos, estira los tiempos, de manera que, insisto, creo que diciembre va a ser, desde ese punto de vista, un mes bastante tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno fundamentalmente puede controlar la variable que más inquieta a todo el mundo, que es la oferta de dólares. No, pensé que me ibas a decir las fuerzas de seguridad. También. Pero la verdad, digamos, es que obviamente el tema dólar es el que termina impactando en el conjunto de la calle, ¿no? Muy bien. Carlos Fara, analista y consultor político, muchas gracias por estar esta noche junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. No, que tengan linda noche.